Mi nombre es Avery Whitman. Tengo 32 años y, sobre el papel, mi vida parece perfecta. Soy consultora financiera senior en Chicago, lejos de los céspedes bien cuidados y los chismes del club de campo de mi hogar de la infancia en Greenwich, Connecticut. El nombre de mi familia, Whitman, todavía abre puertas en la élite de la costa este, pero esas puertas siempre me han parecido muros. Mi hermano menor, Eli, se convirtió en el hijo dorado que nuestros padres querían, el futuro del legado familiar, mientras que yo fui la que se fue, persiguiendo números en lugar de un tribunal y libertad en lugar de aprobación. He pasado toda mi vida adulta tratando de convencerme de que no me importaba ser la extraña. Pero la verdad es que todavía duele. Y nada me preparó para el día en que descubrí que no solo me estaban dejando fuera. Estaban borrándome de la boda de mi propio hermano. ¿Alguna vez tu propia familia te ha excluido de un momento trascendental como si no contaras? Si eso te resulta familiar, tu historia podría ayudar a otra persona a marcharse con dignidad en lugar de ira. La llamada llegó un miércoles por la tarde, atrapada entre dos reuniones con clientes. Mi teléfono se iluminó con el nombre que ahora asocio más con una obligación festiva que con calidez maternal, mamá. Respondí, ya preparándome para una crítica velada disfrazada de charla trivial. Su voz era empalagosa y suave. Cariño, ¿adivina qué? Eli se va a casar. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como escuchar noticias sobre alguien con quien una vez compartiste el alma, pero a quien ahora solo espías en LinkedIn. Me tragué el escozor y dije lo correcto. Eso es increíble, mamá. Vaya. ¿Quién es la afortunada? Oh, no la conoces, dijo con desenfado. Sloan Carrington. Es encantadora, muy serena. Su padre y tu padre se conocen desde hace mucho tiempo. Por supuesto, un Whitman nunca se casa por amor. Nos fusionamos. Hice la pregunta obvia. Entonces, ¿cuándo es la boda? Hubo una pausa, breve, pero en nuestra familia, las pausas lo significan todo. Todavía están ultimando los detalles. Ya sabes cómo son estas cosas. Familias muy ocupadas. Sé cómo son las bodas. He ayudado a clientes a gestionar cronogramas financieros más complejos que una boda de la alta sociedad. Pero seguí el juego, pensando que eventualmente recibiría un «reserva la fecha». No lo recibí. Lo que sí recibí fue una foto enviada por una vieja amiga del instituto que todavía se mueve en los círculos de Greenwich. Mostraba a mi madre y a la madre de Sloan sosteniendo muestras de lino color crema con hashtags como Carrington Whitman Twanson 25. Otra tenía a Eli en una prueba de smoking. Mi padre estaba a su lado, sonriendo como un hombre que sella una fusión corporativa. Nadie me llamó. Le envié un mensaje a Eli. Oye, acabo de ver algunas cosas de la boda, qué emoción. Me encantaría saber más. Llámame cuando puedas. Respondió 8 horas después. Gracias. Semana ocupada. Hablamos pronto. Esperé ese, pronto. Nunca llegó. No fue hasta que recibí un mensaje de Natalie Chen, una amiga en común de la infancia, que la ilusión se hizo añicos. Oye, acabo de recibir el reserva la fecha de Eli. El 15 de junio. Espero que vengas. ¿Es de etiqueta? Revisé mi buzón. Nada. Esa fue la noche en que me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de paquetes de Amazon sin abrir y esta absurda presión creciente en mi pecho. Miré la bandeja de entrada vacía como si tal vez la invitación apareciera mágicamente si parpadeaba lo suficientemente fuerte. Fue entonces cuando supe que esto no era un error. No fue un descuido. Fue deliberado. Serví una copa de vino, miré el horizonte del lago Michigan y me permití sentirlo. La traición, la ira, el dolor hueco de ver a mi propia familia cerrar la puerta. Yo no me había ido del todo. No solo me habían olvidado. Me habían borrado. El vuelo de Chicago a Nueva York fue inquieto. No dormí. No podía. Repasé cada recuerdo de Eli y yo construyendo fuertes de mantas. Bromas susurradas a altas horas de la noche sobre los pomposos discursos de papá en la cena, la vez que le enseñé a atar una corbata porque nuestro padre estaba demasiado ocupado revisando informes de litigios como para enseñarle el mismo. Todo se reproducía como un vídeo casero granulado en mi cabeza,
repitiendo una y otra vez la silenciosa verdad, él eligió esto. Cuando el avión aterrizó en el JFK, ni siquiera me molesté en registrarme en un hotel primero. Tenía mi maleta, el teléfono al 10% de batería y una verdad que necesitaba ser mirada a los ojos. Greenwich estaba a 1 hora de distancia. Y mientras el taxi serpenteaba por las familiares calles arboladas de mi infancia, sentí esa conocida opresión en el estómago. La casa Whitman no había cambiado. Los setos seguían recortados al milímetro. La W de latón en la puerta principal brillaba como si nunca hubiera conocido el deslustre. Todo parecía exactamente como debía, excepto que esta vez no me esperaban. Una furgoneta de catering estaba aparcada en la entrada. A través de las ventanas del suelo al techo, vi a camareros con chalecos negros colocando copas de cristal en una larga mesa. Mi madre estaba de pie cerca de la chimenea, dirigiendo a la gente como si una gala estuviera a punto de desarrollarse. Llamé al timbre. Una joven asistente de catering, tal vez en edad universitaria, abrió, sus ojos moviéndose de mi maleta a mi expresión. Antes de que pudiera decir una palabra, sonreí y me deslicé a su lado. En el momento en que entré en el comedor, todo se detuvo. Mi madre se quedó helada a mitad de frase, con una copa de champán suspendida en el aire. Mi padre levantó la vista de una lista de invitados con la misma expresión que usaba cuando un socio junior archivaba mal un informe. Y Eli, mi hermano, estaba sentado a la cabecera de la mesa junto a una despampanante rubia con un traje de pantalón marfil. No se levantó. Ni siquiera parpadeó. Avery, la voz de mi madre cortó el aire. ¿Qué estás haciendo aquí? He oído que había un almuerzo, dije con calma. Pensé en darles una sorpresa a todos. El silencio era sofocante. Sloan parpadeó y luego se volvió hacia Eli. ¿Tienes una hermana? No lo dijo con crueldad, solo como alguien que se da cuenta de que falta un capítulo en un libro que ya ha leído 2 veces. Eli no respondió. Hablemos en privado, dijo mi madre rápidamente. Su mano se aferró a mi brazo con el tipo de fuerza que solo las madres que viven de las apariencias saben cómo aplicar. Me guió al estudio de mi padre como si estuviera barriendo la suciedad debajo de una alfombra. Una vez dentro, cerró la puerta en silencio y se apoyó en ella. No fuiste invitada por una razón. La miré fijamente, esperando la mentira que pensaba que me creería. Esta boda es importante para la familia, para los Carrington. No queríamos distracciones. ¿Soy tu hija? Lo eras. Pero tomaste tu decisión. Chicago, independencia. Dinero por encima del legado. No representas lo que necesitamos que este evento refleje. Hubo una larga pausa. Luego me miró directamente a los ojos. Esto es para la gente que de verdad amamos. Ni siquiera me dolió. Todavía no. Simplemente aterrizó, frío y silencioso. Mi padre entró un momento después, juntando las manos a la espalda como si estuviera presidiendo una reunión de la junta directiva. Hemos construido una imagen muy específica, Avery. Has elegido no formar parte de ella. No nos pidas que finjamos lo contrario. ¿Y Eli? Pregunté, con voz baja. Él está de acuerdo. Debería haberme ido. Pero una parte de mí todavía creía que Eli daría la cara por mí, incluso ahora. Así que esperé. Y minutos después, entró, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. No me miró a los ojos. Sloan no sabía que tenía una hermana, dije. ¿Alguna vez pensabas decírselo? Él suspiró. Es más fácil así. Más fácil, repetí, con la voz quebrada. ¿Pretender que no existo? Su silencio fue mi respuesta. Fue entonces cuando supe que había terminado de suplicar por un asiento en una mesa de la que ya me habían echado. No me despedí. Salí por la puerta principal al frío aire de Connecticut y paré el primer coche que vi. Si ya no formaba parte de su familia, entonces quizás finalmente comenzaría a construir la mía. De vuelta en Chicago, dejé la maleta junto a la puerta y me derrumbé en el sofá sin siquiera quitarme el abrigo. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si el propio aire hubiera absorbido mi decepción y tampoco supiera qué hacer con ella. Miré al techo, recordando la forma en que la voz de mi madre no tembló cuando dijo, esto es para la gente que de verdad amamos.
Esa frase había cortado algo vital. No porque me sorprendiera, sino porque me di cuenta de que había pasado la mayor parte de mi vida fingiendo que no era verdad. No lloré. No de inmediato. Eso vino más tarde, en la ducha, cuando mi piel ya ardía bajo el agua caliente y no podía distinguir si era vapor o vergüenza lo que se elevaba a mi alrededor. Esa noche, abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué el sobre que había etiquetado con un rotulador permanente hacía años, eventos familiares. Dentro había una carpeta con notas de presupuesto para aniversarios, posibles regalos de boda, vuelos a la costa este. Esperanza, básicamente, desglosada. Había $22.000 en una cuenta de ahorros intacta. Había imaginado usarlo para el 25º aniversario de los Whitman, para la eventual boda de Ellie. Quizás incluso para traer a amigos de todo el país, si alguna vez lograba convencerme de que ellos también me querían allí. Ahora lo quería de vuelta. A la mañana siguiente, llamé a Riley. Contestó al segundo tono. Supongo que el almuerzo fue una escena. Se podría decir que sí, dije, mirando por la ventana hacia el lago. Me desinvitaron oficialmente. Hubo una pausa. Aves, lo siento. Lo siento mucho. Me dijeron que la boda es para la gente que de verdad aman. Otra pausa. Una más aguda. ¿Sabes lo que pienso?, dijo finalmente. Has estado tratando de ganar su aprobación como si fuera una insignia al mérito. ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? No tenía una respuesta. Esa tarde, me serví una copa de vino y abrí una ventana del navegador. Escribí, destinos de viaje en solitario para mujeres que se recuperan de un trauma familiar. Bali aparecía en casi todas las listas. Espiritual, exuberante, pacífico, un lugar donde las cosas se desmoronan suavemente para que puedan ser reconstruidas con intención. Hice clic para abrir mi cuenta bancaria. $22.000 me devolvieron la mirada como una disculpa. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de logística. Vuelos reservados. Villa reservada. Permiso solicitado. Le envié un correo electrónico a mi jefa, Sara, pidiendo un permiso personal. Respondió en 1 hora. Tómate todo el tiempo que necesites. Te lo has ganado. No le había dicho a mi familia que me iba. ¿Por qué lo haría? Ellos no me dijeron que no estaba invitada. Así que empaqué con precisión, ligero pero intencional. Un diario, una cámara que no había usado en años. El vestido de seda rojo para el que nunca encontré una ocasión. Antes de dirigirme al aeropuerto, publiqué una sola imagen en mi historia de Instagram. Una cita sobre un fondo de atardecer. A veces, la familia que encuentras es mejor que aquella en la que naciste. Desactivé las notificaciones y puse mi teléfono en modo avión. El vuelo fue largo. De Chicago a Los Ángeles, luego un tramo de 12 horas a Singapur, seguido de un último tramo a Denpasar. Apenas dormí. Leí, escribí en mi diario, observé a extraños a mi alrededor hablarse suavemente. Y cuando bajé del avión e inhalé el aire denso y fragante de Bali por primera vez, sentí que algo cambiaba. No curada, no completa, pero más ligera. Que ellos planeen su boda. Yo estoy planeando mi libertad. Bali me envolvió como seda cálida, húmeda, vibrante y sin complejos. La villa en Ubud estaba situada al borde de un barranco con interminables terrazas de arroz verdes, descendiendo como la escalera de la naturaleza. Pasé mis primeros días haciendo lo que no había hecho en años. Nada. Sin fechas límite, sin teléfono vibrando, sin llamadas educadas de días festivos de personas que pensaban que el amor era un contrato social. Comí mangos para el desayuno, practiqué yoga lento por la mañana en la terraza y me permití dormir hasta que mi cuerpo decidió que era suficiente. Incluso sonreí a extraños, y ellos me devolvieron la sonrisa, sin segundas intenciones, sin expectativas. Para el 5.º día, mi teléfono seguía apagado. No había revisado el correo electrónico. No había pensado en Greenwich más que en sobresaltos pasajeros. Finalmente estaba exhalando, hasta que la recepción llamó a la línea de la villa. Señorita Whitman, una mujer llamada Clare. Dice que es la asistente de su padre, insistió. Sentí que algo se apretaba en mi estómago.
Le di las gracias al recepcionista y, a regañadientes, volví a encender mi teléfono. 10 llamadas perdidas, un mensaje de voz de Clare Robbins, la mano derecha de mi padre desde que tengo memoria. Escuché. Señorita Whitman, espero que se encuentre bien. Me han pedido que le informe que la boda ha sido pospuesta indefinidamente. Eso fue todo. Sin razón, sin más contexto, solo una declaración lanzada como una piedra en mi calma. Parpadeé, luego llamé a Natalie Chen, la única persona que conocía que todavía tenía un pie en mi mundo y en el de ellos. Respondió con un jadeante: «Oh, Dios mío, estás sentada». Al parecer, 3 días antes de la boda, el padre de Sloan recibió una denuncia anónima. Una verificación de antecedentes había revelado deudas de juego, enormes. A nombre de Ellie, casi $500,000, apuestas deportivas, póker, incluso préstamos tomados contra el fideicomiso de Sloan sin su conocimiento. «Es un desastre de relaciones públicas», susurró Natalie, aunque no había nadie más en la llamada. «Los Carrington se retiran. Los Whitman están desesperados. Tu padre se niega a cubrir la deuda», dijo que Ellie necesita enfrentar las consecuencias. Me senté al borde de la cama, el mosquitero rozando mi hombro. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Debería haberme sentido reivindicada. No fue así. Me sentí vacía. Entonces comenzaron los mensajes. «Mi madre, llámanos. Es urgente. Necesitamos tu experiencia». «Mi padre, crisis familiar. Se requiere tu ayuda profesional. Responde lo antes posible». La ironía era casi cómica. No me invitaron a celebrar, pero me convocaron para limpiar el desastre. Para proteger el nombre de Whitman, por supuesto. Ignoré todos los mensajes. Luego llegó la llamada de Ellie. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. «Aves». Su voz era pequeña, rota. «Sé que no merezco pedirte nada, pero necesito ayuda. Me estoy ahogando». No dije nada. «Me están cortando el grifo. Todos, la firma, los Carrington, mamá y papá están usando palabras como reputación y vergüenza. Cometí errores, graves, lo sé, pero tú eres la única que puede ayudarme a arreglar esto». Cerré los ojos. La voz al otro lado del teléfono seguía siendo la de mi hermano, pero más suave, más triste, menos segura. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué este es el momento en que vuelvo a ser tu hermana?». Silencio. «No pensé que llegaría tan lejos», susurró. «Estaba tratando de mantenerlo todo unido», pensé. «Si solo seguía el camino, todo saldría bien. Incluso si eso significaba olvidar que yo existía». No respondió. «No te voy a enviar dinero», dije. «Y no voy a volver a casa a apagar tus incendios. No más. Aves, por favor. Yo ya me salvé a mí misma. Ellie, tendrás que averiguar cómo hacer lo mismo». Colgué. Y entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí. Apagué mi teléfono, se lo entregué a Ketut, el conductor de la villa, que se había convertido en una presencia silenciosa en mis días, y le dije: «Guarda esto durante 3 días, pase lo que pase». Él sonrió amablemente. «Muy bien, señorita Berry». Mientras se alejaba, exhalé el aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «No puedes desaparecer de mi vida durante años y esperar que yo recoja tus cenizas». Me desperté sin el peso habitual en el pecho. Sin teléfono vibrando, sin mensajes no leídos, sin una bandeja de entrada llenándose de culpa apenas velada, solo el sonido del canto de los pájaros, el aroma a frangipani entrando por las puertas abiertas de la terraza y una rara quietud en mi cuerpo. Ketut había cumplido su promesa. Mi teléfono no estaba a la vista, guardado a salvo en su posesión, lejos de mi alcance. Y, lo que es más importante, de mis reflejos. Caminé descalza a la cocina y preparé un fuerte café balinés, luego lo bebí en la terraza mientras observaba la niebla rodar sobre los campos de arroz. Por primera vez desde que la voz de mi madre me dijo que no me amaban, sentí que algo más surgía: claridad. Esa mañana, le pedí a Ketut que me llevara a un lugar tranquilo, sagrado. Él sonrió. «Conozco el lugar. Templo del agua sagrada de Tirta en Pool».
Condujimos por sinuosas carreteras en la jungla hasta que el coche se detuvo frente a un arco de piedra envuelto en caléndulas. Los lugareños se movían en silenciosa devoción, ofreciendo bandejas de fruta e incienso. Sin cámaras, sin multitudes, solo reverencia. Ketut me entregó un pareo y una faja. Debes usar esto para la ceremonia y abrir tu corazón. Dentro del templo, el aire era fresco y húmedo. El agua brotaba de las bocas de fuentes de piedra hacia una larga piscina donde los peregrinos se movían lentamente. Con la cabeza inclinada, dejaban que el manantial sagrado los limpiara. Entré. El frío golpeó mi piel al instante. Jadeé, luego me adentré más, el borde del pareo flotando a mi alrededor como una historia olvidada. Uno por uno, me paré debajo de cada chorro, dejando que el agua cayera sobre mi cabeza, mis hombros, mi corazón. Susurré nombres en voz baja. Mi padre, mi madre, Eli. Dije recuerdos que no había pronunciado en voz alta en años. Y luego susurré lo que no esperaba. ¿Los libero? Mi voz se quebró. Las palabras se sintieron frágiles pero verdaderas. Libero la necesidad de ser suficiente para ustedes. Libero la versión de mí que suplicaba ser vista. La última fuente se derramó sobre mi cabeza como un trueno. Y cuando abrí los ojos, no podía decir si la humedad en mi cara era del agua o de las lágrimas que había dejado de resistir. Después, Ketut me entregó una toalla y no dijo nada. No era necesario. De vuelta en la villa, me cambié ropa seca y me acurruqué en la tumbona con mi diario. Las páginas se llenaron al atardecer. Más tarde esa noche, deambulé por el centro de Ubud para cenar. Encontré un café encaramado sobre el sagrado bosque de los monos, pedí agua de coco y me quedé mirando los árboles. Una pareja preguntó si podían unirse a mi mesa, Sara y Daniel, recién casados de Melbourne. Hablamos fácilmente de nada y de todo. En un momento, admití que vine aquí porque me dejaron fuera de la boda de mi hermano. No por accidente, a propósito. El ceño de Daniel se frunció. Sara se inclinó hacia adelante, su voz baja. Mis padres tampoco vinieron a la nuestra, dijo. Daniel no era culturalmente adecuado. Pero dejé que definieran mi vida el día que dije sí, quiero. Entonces Daniel añadió algo que nunca olvidaré. La familia que eliges es tan real como aquella en la que naces. Quizás más. Chocamos las copas. Esa noche, de vuelta en la villa, encendí una vela y abrí una nueva página en mi diario. En la parte superior, escribí una palabra, hogar. Si aquí es donde termina el pasado, quizás también es donde yo empiezo. Regresé a Chicago 2 días antes de la fecha original de la boda. La ciudad me recibió con un frío familiar, el viento del lago era agudo, pero extrañamente reconfortante. Mi apartamento olía a eucalipto del difusor que Riley había rellenado antes de que yo volviera. Las plantas que había regado estaban prosperando, exuberantes, brillantes, vivas. Me quedé junto a la ventana esa noche, bebiendo té y observando las luces parpadear en el horizonte. En algún lugar de la costa este, la boda Carrington Whitman debería estar desarrollándose en un salón de baile lleno de centros de mesa de cristal y expectativas generacionales. Pero no había música, ni votos, ni una fusión de nombres cuidadosamente orquestada. Había silencio. Y por primera vez, ese silencio me pertenecía. Durante la semana siguiente, volví a entrar en mi vida. No la versión diseñada para la supervivencia, sino la que finalmente estaba eligiendo. Regresé al trabajo con un tipo de enfoque que no había sentido en años. Las reuniones eran más nítidas, mis pensamientos más claros. Los clientes comentaron sobre mi presencia, mi intuición. Algo era diferente. Dijeron que tenían razón. Luego, una tarde, recibí un correo electrónico. Asunto, gracias. Era de Eli. Escribió que había entrado en tratamiento por su adicción al juego, que se había mudado de la casa de nuestros padres, que estaba empezando a desentrañar las capas de quién se había convertido y por qué. Tenías razón al decir que no, escribió. Me ayudaste más al no salvarme. No estoy orgulloso de cómo te traté. No puedo deshacerlo, pero estoy tratando de entenderlo. Y a mí mismo. No había ninguna súplica, solo reconocimiento. Respondí 2 días después, me alegro de que estés recibiendo ayuda.
No estoy lista para mucho más que esto, pero aprecio la honestidad. Cuídate, Ellie. Pasaron los meses. Empezamos a hablar de nuevo, lenta y cuidadosamente. Una llamada telefónica a la semana. A veces más, a veces menos. Fue incómodo al principio. Estábamos aprendiendo un nuevo lenguaje entre nosotros, uno construido desde cero, en lugar de las frases frágiles heredadas de nuestros padres. Y luego llegó el día de Acción de Gracias. Lo organicé yo. No en Greenwich. No en una finca familiar con manteles blancos y una silenciosa corriente subterránea de juicio. En mi apartamento de Chicago, sillas desparejadas, luz de velas, un buffet colaborativo que incluía curry tailandés, macarrones con queso de calabaza y demasiado vino tinto. Riley trajo relleno casero y un ramo de girasoles. Marcus y David llegaron con tarta y malos chistes. Visa vino con su nueva novia, de la mano. Y luego, 20 minutos después de que comenzara la cena, entró Ellie. Parecía más delgado, más suave, no roto, sino en reconstrucción. Me entregó una botella de vino y una pequeña y vacilante sonrisa. No quería llegar con las manos vacías, dijo. No lo hiciste, respondí. Y lo decía en serio. Más tarde esa noche, estábamos en el balcón con vistas a la ciudad. El horizonte brillaba. Debajo de nosotros, las risas se derramaban desde la sala de estar. La calidez era real. También lo era la paz. Nunca pensé que un día festivo pudiera sentirse así, dijo Ellie, bebiendo sidra. Como si no fuera una actuación. No lo es, dije. Es gente que viene porque quiere. Ese es el único tipo de familia que importa. Él asintió. Y dejamos que el silencio se extendiera entre nosotros. No incómodo, sino completo. La verdad es que la familia no se construye a partir de la obligación. Se forja en los momentos tranquilos en los que la gente te elige una y otra vez. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Pensé que necesitaba luchar por pertenecer a una casa que nunca tuvo espacio para mí. Resulta que solo necesitaba construir mi propia mesa.